Hola y bienvenidos a nuestra actualización de COVID-19 para la comunidad. Vamos a contestar preguntas al final de la presentación y pueden usar la opción de preguntas y respuestas en el chat. Quiero agradecer a las personas que nos enviaron preguntas antes del comienzo del seminario. Muchas de las preguntas también nos han servido para elaborar la presentación de la doctora Kidd. Para empezar, ahora le voy a ceder la palabra a Mark Covey, jefe de enfermería de Sonoma Valley Hospital. Es un honor tenerlo aquí con nosotros para darles la bienvenida y presentar a los ponentes. Gracias, Celia, y gracias por acompañarnos hoy en esta primera de nuestra serie de foros comunitarios acerca de COVID-19. Quiero tomar un momento para reconocer y agradecer a otras personas antes de presentar a nuestra ponente. Quiero reconocer a Vintage House y sus miembros Jake, Peter y Marie por ayudarnos con la inscripción y el apoyo técnico hoy. Y también nuestros ingenieros de Zoom entre bastidores, Vivian y Faye y Peter. Nuestra intérprete al español para el día de hoy es Julie Burns, la directora ejecutiva de The Communication Bridge. Nuestros panelistas para hoy incluyen a Sabrina y Celia y Don Coajara, nuestro oficial auxiliar jefe del servicio. Don, Sabrina, Celia y yo formamos parte del equipo de mando de incidentes de COVID-19. Supervisamos nuestra respuesta a la pandemia en la comunidad y el impacto sobre nuestro hospital. Les quiero presentar a la doctora Sabrina Kidd, también miembro del equipo. Ella tiene 2 certificaciones, una en cirugía colorectal y otra en cirugía general, y tiene un consultorio aquí en el Valle de Sonoma. La doctora Kidd también es voluntaria en Operation Access, una organización sin fines de lucro que facilita la donación de atención quirúrgica y especialista a las personas necesitadas. Sin más, les presento a la doctora Sabrina Kidd, nuestra directora médica y directora médica de UCSF. Sabrina. Gracias, Mark, y gracias por la presentación. Gracias por ayudarnos con esta presentación y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Sé que todos hemos estado preocupados con este tema durante muchos meses, ya casi 6 meses, y estamos aquí hoy para hablar acerca de lo que ha estado haciendo el hospital, lo que está pasando en nuestra comunidad, la información que tenemos, así como los recursos, y darles actualizaciones acerca de lo que está pasando en estos momentos. Vamos a hablar de las pruebas, lo que podemos hacer como individuos para protegernos y proteger a nuestra comunidad, y mi perspectiva de lo que viene en los próximos meses. Me gustaría empezar desde una perspectiva más global antes de entrar en los detalles locales. Lo primero es este tablero y es el grupo de trabajo de Johns Hopkins, lo cual demuestra los casos activos a partir del lunes de la semana pasada. Como pueden ver, los Estados Unidos está en rojo. ¿Qué significa esto? Que no solo tenemos el mayor número de casos, tenemos el mayor número por cápita y también estamos haciendo el mayor número de pruebas, pero no es suficiente. Desafortunadamente, no estamos al día. Vamos a hablar más al respecto. Desafortunadamente, esta semana pasamos por otro hito nacional, más de 150,000 muertes. Es donde estamos. Veamos estos datos de California. Creo que tuvimos el refugio en casa más temprano en todo el país y así se ve nuestra gráfica. Estos son los nuevos casos reportados diariamente desde que se empezaron a rastrear hasta el presente. Esta información viene de los periódicos SF Chronicle y el LA Times. Y estos se compilaron en base a datos de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Lo que esto nos demuestra es que empezamos con números bajos y que probablemente fue una subestimación a principios de marzo y abril y fue debido a una falta de suministros de pruebas y recursos, pero sí, bien vimos un aumento en la capacidad de pruebas, vimos un aumento en los números de casos y en este periodo de tiempo, abril y mayo, es muy difícil determinar cuánto se atribuía a la enfermedad y cuánto al aumento de pruebas. Sin embargo, cuando empezamos la reapertura, se celebraron varios días festivos y perdimos el control. Y como Estado, en los últimos 2 meses hemos visto un incremento dramático en el número de casos. Esto lo mencioné brevemente. ¿Esto es artefacto de las pruebas o es relevante? ¿Es algo que nos debería preocupar? La respuesta es que sí, es relevante. Esta gráfica nos demuestra nuestra tasa de mortalidad. Este número es muy indicativo y nos demuestra lo que están haciendo las personas. ¿Cuál es el impacto no solo en las personas, sino en los hospitales, en la comunidad? Esto no aborda la morbilidad, lo cual quiere decir que uno ha sobrevivido, pero podría tener efectos secundarios. Esto analiza las personas que han fallecido y, como pueden ver, aumentó dramáticamente desde mediados de abril. Vimos una nivelación y un declive. Sin embargo, la tasa de mortalidad queda atrás de los incidentes de enfermedad, ya que tarda tiempo para que las personas se enfermen, se hospitalicen y desafortunadamente fallezcan. Y con eso hemos visto un aumento dramático y un poco de nivelación, pero no está disminuyendo. Y ahora las hospitalizaciones es algo que me preocupa mucho. ¿Cómo voy a liderar nuestro hospital local a través de esto? Necesitamos saber cuántas personas están tan enfermas que van a necesitar atención y qué recursos necesitaremos para atenderles. Lo increíble es que esta curva estaba muy nivelada en California hasta mediados de junio y desde entonces ha aumentado, y estos son números estatales, que es muy importante, no solo el impacto local, ya que el impacto del Estado, ya que los hospitales comparten recursos y pacientes, y podemos ver que ha aumentado dramáticamente y se está empezando a nivelar, pero no está disminuyendo. Aunque hay camas, hay escasez de suministros en el área de la bahía. Ahora vamos a enfocarnos en el área de la bahía y, como recordarán, nuestra orden de refugio en casa empezó unos días antes del estado, a mediados de marzo, y por lo tanto nuestros efectos han sido muy diferentes. Muchos han hablado de la burbuja del área de la bahía, pero vemos un aumento y, como dije, el primer pico a finales de marzo y comienzos de abril probablemente fue una subestimación debido al hecho de no tener suficientes pruebas. A pesar de esto, vimos disminuciones aún con el aumento de pruebas que duró hasta finales de mayo y principios de junio, y después de la apertura se empezó a ver el aumento con el Día de los Caídos, seguido por el Día de los Padres y el 4 de julio, y hemos seguido en aumento. Si vemos los números de los últimos 4 o 5 días, verán el comienzo de una posible nivelación. No estamos en disminución, pero tampoco estamos en aumento. Hablemos de las muertes en el área de la bahía. Demuestran una historia similar, sino más dramática, de un aumento grave en las muertas que demuestra que no nos está yendo bien, seguido por un aumento consistente, y aún no vemos nivelaciones en las muertes. Y las hospitalizaciones, este es el número que más me preocupa, porque si esto sigue subiendo, va a resultar en un aumento de muertes, y estamos viendo donde hubo un pico dramático, un declive, y a medida que las cosas incrementaron en los últimos meses, ha habido un aumento.
Seguimos con números récords de hospitalizaciones en el área de la bahía. Y como saben, esto se debe no solo a los casos locales, pero en algunos casos porque estamos aceptando pacientes de fuera del área de la bahía, de los hospitales que están abrumados. Y este es un plan muy necesario para luchar contra esta enfermedad. Vamos a seguir con el enfoque local y les voy a demostrar gráficas del condado de Sonoma, de su página web del tablero del condado, que da los casos diarios que se actualizan una vez a la semana, incluyen las personas recuperadas, o sea, las que ya no tienen síntomas. Actualmente estamos en unos 2,500 casos y 1,100 son activos y el resto se han potencialmente recuperado. Tenemos 31 muertes, aunque hemos agregado más en los últimos días y hemos hecho 72,000 pruebas hasta el día. Pueden ver cómo esto se compara al estado y a los Estados Unidos y al mundo. Esta gráfica es otra muy importante y este sitio fue creado cuando se le dio al condado la oportunidad de solicitar exención del estado para la reapertura, lo cual significa que nuestro gobernador estableció directrices para el refugio en casa y normas laborales para la reapertura. Hubo criterios muy específicos para que el condado pueda pasar de una etapa a otra. Estos criterios incluían tasas de casos por 100,000 personas, la tasa de pruebas positivas, el número de camas de cuidados intensivos disponibles, el número de casos positivos entre las poblaciones vulnerables, como los centros de enfermería especializada. Todos estos números están en este tablero y eso es lo que les enseña. Y esto es lo que resultó en que tuviéramos que darle marcha atrás a la reapertura y a los cierres que hemos visto en los bares, servicio de comida en el interior, salones de belleza, porque incumplimos con nuestro propio sistema de monitoreo y en nuestra tasa de casos. A finales de mayo, nuestra tasa de casos por 100,000 fue menos de 30 y ahora está a 170, cual es un aumento dramático. Otro número muy importante es la tasa de casos positivos. En el estado está entre 7 y 8%. En el condado de Sonoma, por mucho tiempo fue menos de 2%. Y durante el transcurso de la pandemia ha estado en 4%, pero lo importante es lo que está pasando durante este periodo de tiempo y la manera en que lo rastrean es por un periodo de 7 días con un retraso de 7 días. Así es que hace 2 semanas teníamos una tasa de casos de 6%, un aumento dramático. Las únicas noticias buenas son este número 213, el número de pruebas que estamos haciendo por cada 100,000 personas, lo cual nos dice que estamos satisfaciendo nuestras metas en cuanto al número de pruebas, pero si sigue aumentando nuestra tasa de casos positivos, tendremos que aumentar las pruebas. Ahora voy a hablar acerca del hospital y lo que está pasando en nuestra comunidad local. A partir del lunes habíamos recolectado personalmente 1,400 pruebas, identificado a 42 personas positivas, tratado a más de 12 pacientes y hemos tenido una muerte de un paciente hospitalizado. ¿Cómo llegamos aquí? Quiero explicarles lo que mencionó Mark brevemente al comienzo. Nuestro centro de comando de incidentes es una manera nacional de lidiar con emergencias y todos hemos tomado capacitaciones de desastres. Previamente lo abrimos para los incendios, los apagones, cuando nos robaron nuestro sitio de Internet, cualquier tipo de desastre interno o externo. Y esta vez fue por la pandemia. Esto comenzó a finales de febrero, cuando un pequeño grupo de nosotros tuvimos una apertura gradual y empezamos a monitorear lo que estaba pasando con los reportes del CDC. Empezamos a colocar letreros y en ese momento le pedimos a las personas con síntomas que usaran máscaras. Esto progresó rápidamente
formalmente. A partir del 13 de marzo abrimos formalmente el centro de comando y reunimos un grupo de 20 líderes. En breve tiempo todos fueron asignados tareas para contestar preguntas, distribuir información y empezar la planificación para el aumento de casos. Esto coincidió con la orden de refugio en casa que empezó localmente el 17 de marzo. Tuvimos que postergar todos los servicios que no fueran urgentes. Fue difícil ya que ya no teníamos cirugías ambulatorias, a menos de que fueran urgentes, no teníamos servicios de terapia física y el laboratorio solo estaba abierto de manera limitada. Por muchos motivos, cumplir con la orden de refugio en casa, limitar el movimiento de personas, no estar claros cuáles eran los riesgos, nuestro suministro de equipo de protección personal que teníamos que vestir, capacidad de personal. Esto nos tomó un tiempo para controlar la situación. Desarrollamos la práctica del enmascaramiento universal y esto vino de unos estudios de otros países, especialmente Corea del Sur y otros países asiáticos, donde la máscara es una norma cultural en varias situaciones. Esto se estudió al inicio de la pandemia y encontramos que los resultados en general eran tanto mejores cuando todos usaban la máscara. Y eso quería decir que no solo buscamos a personas con síntomas, sino que le pedimos a todos empleados, personal y médicos al usarlas. Después le pedimos también a todas las visitas y a los pacientes y creo que esto ha sido una gran ayuda para nuestro hospital. También establecimos una línea directa manejado por enfermeras donde los pacientes y los miembros de la comunidad podían llamar para descubrir si cumplían con los criterios para las pruebas de COVID-19. Esto seguimos haciéndolo a través de nuestro sitio de acceso desde el automóvil. También nos hemos beneficiado mucho a nuestra afiliación con la red de UCSF, que realmente nos ayudó durante la pandemia cuando tuvimos llamadas semanales para compartir recursos, suministros, protocolos, ideas, y ha sido un recurso valioso para el hospital en nuestra comunidad y una que agradezco mucho. Cuando llegó abril, se venció la orden inicial de refugio de 3 semanas, pero desafortunadamente se renovó y seguimos con una restricción en todos los servicios que no fueran de urgencia. Terminamos nuestras preparaciones para un posible aumento de casos. Normalmente tenemos licencia para 24 camas hospitalarias, pero ahora tenemos capacidad de 59 camas. También adaptamos nuestro antiguo espacio del Departamento de Urgencias, así es que ahora tenemos 2 espacios para urgencias si se necesitan. En ese momento nos sentimos muy afortunados que no llegó el aumento anticipado de casos, así es que pasamos a nuestra planificación de estrategia de salida. A principios de mayo, con nuestra fase 1 limitada, permitimos la reanudación de servicios de cirugías no urgentes y monitoreamos los casos en la comunidad, nuestros suministros de equipo y de personal y pudimos gradualmente reanudar los servicios. Desde el comienzo de junio pudimos reanudar todos los servicios, muchos con extensas modificaciones de seguridad. Desde el comienzo hemos seguido las directrices de los CDC y para el uso de máscaras y máscaras más avanzadas como la N95 y el equipo de protección personal para procedimientos de alto riesgo. Pudimos colaborar con el centro de salud local para realizar pruebas y en ese momento descontinuamos nuestra línea telefónica directa y seguimos las pruebas de acceso para todos los pacientes preoperatorios para recibir tratamiento de las vías aéreas y gracias a nuestra afiliación con UCSF también ofrecimos pruebas preoperatorias
operatorias para los pacientes quirúrgicos. Cuando vimos la elevación de los números, en ese momento, en junio y julio, vimos muchos nuevos problemas como posible escasez de pruebas, más pacientes en el departamento de urgencias, por lo cual reanudamos nuestra unidad mini de cuidados intensivos. Ha sido muy difícil porque estamos vigilantes, pero conscientes de los recursos. Al principio de la epidemia apartamos recursos y pudimos usar a nuestras enfermeras quirúrgicas y otros para ayudar con la respuesta a la pandemia. Actualmente, todos los servicios están abiertos y esas personas han vuelto a sus labores regulares y un grupo más pequeño de nosotros está enfocado en la situación del COVID. Ahora, vamos a pasar al tema de las pruebas. Para hablar de las pruebas, es importante comenzar con unas definiciones. Voy a hablar de los diferentes tipos de pruebas. El primero es el diagnóstico. Y la regla de oro para COVID-19 es la prueba de reacción en cadena de polimerasa o RCP. Es una prueba molecular que identifica el material genético en el virus, usa una pequeña cantidad y la replica para confirmar el diagnóstico. No es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Otro tipo de prueba se llama análisis de diagnóstico inmediato, fabricado por Abbott. Generalmente dan resultados en 5 a 15 minutos. Están en la categoría de pruebas a base de antígenos y lo que se busca es una proteína y es parte de un material genético que forma parte del virus. Estas son menos sensibles y su tasa de negativo falso es mucho mayor, por lo tanto no son tan confiables y su uso se ha reducido dramáticamente. Hay otros tipos de pruebas como por muestras de saliva, punción de dedo y otras pruebas de diagnóstico inmediato, pero todavía están en la fase experimental, pero en realidad todas estas pruebas se encuentran bajo autorización de uso urgente y por lo tanto no han pasado por los protocolos rigurosos que acostumbramos. Además, tenemos las pruebas de anticuerpos que son epidemiológicas y el motivo es que todavía no sabemos qué inmunidad confieren y hay evidencias contradictorias. Es una conversación bastante densa y una que voy a diferir a mis colegas de enfermedades infecciosas para que discutan en más detalle. Las pruebas de anticuerpo es que son para fines epidemiológicos. Están aquí para ayudarnos a identificar qué está pasando a nivel de la población. No son útiles para determinar la inmunidad, pero sí pueden ayudar en el diagnóstico. Y en eso nos estamos enfocando en el hospital. Son útiles cuando el paciente es sintomático y su RCP es negativo. Y si la prueba de anticuerpos es positiva, nos puede ayudar a confirmar un diagnóstico. Una prueba de anticuerpos no puede ser tan confiable como lo que han escuchado en las noticias. Es que pueden disminuir con el tiempo, lo cual es normal y no quiere decir que tenemos inmunidad. Hay otros tipos de inmunidad, específicamente las células T, podrían ser más importantes en cuanto al coronavirus. Quiero hablar un poco más de las pruebas y las demoras y el hecho de que debemos recordar que esta es una prueba retrospectiva. Refleja lo que está pasando hasta el momento de la prueba, lo cual quiere decir que todas las exposiciones hasta ese momento y lo que pase después de ese día, así es que en la prueba si se hace la prueba el lunes, ¿qué pasa el resto de los días de la semana?
Eso no se considera en el resultado que recibe una semana o más tarde. Aunque reciba el resultado una hora después de la prueba, lo que hizo en esa hora no cuenta para esa prueba. Creo que es un concepto muy importante. Por ejemplo, si alguien quiere hacerse la prueba antes de ir a visitar a un pariente, y ha sido difícil en nuestra estrategia preoperatoria pedirle a las personas que se aíslen entre el momento en que se hacen la prueba y el momento de la cirugía. Dije que les iba a hablar más de la inmunidad. Como mencioné, hay varios tipos. Tenemos inmunidad creada por anticuerpos y tenemos inmunidad celular. Los anticuerpos son proteínas sanguíneas que se activan en base a sustancias extrañas en la sangre como bacterias y virus. Depende de diferentes enfermedades. Podemos crear anticuerpos con las vacunas o al enfermarnos. Tenemos linfocitos producidos o procesados por la glándula del timo, los cuales juegan un papel importante en la inmunidad, y con el coronavirus hay evidencia que tal vez sean más importantes que la inmunidad mediada por los anticuerpos. Esto no es conclusivo, pero es una de las teorías. Muchos preguntan, ¿tenemos pruebas para células T? Sí, pero son difíciles, no se producen comercialmente y según lo que me han dicho mis colegas, no piensan que se va a desarrollar una prueba de células T a nivel global. Otro concepto es la inmunidad colectiva. Esto ocurre cuando, digamos, uno está en un cuarto con 10 personas y 8 de ellas han sido vacunadas, una ha tenido la enfermedad y usted es el que no se ha enfermado ni se ha vacunado. Pero debido a que los demás son inmunes, usted no se enferma. Ese es el concepto de la inmunidad colectiva, la resistencia a la diseminación de una enfermedad contagiosa a nivel de la población debido a que un número suficientemente elevado son inmunes, ya sea por haberse enfermado o por una vacuna. Ha habido mucha discusión si podemos lograrlo con COVID-19 y la mayoría están de acuerdo que no vamos a lograrlo hasta que tengamos una vacuna. ¿Cuál es la precisión de las pruebas? Creo que todos conocen a alguien que se hizo la prueba, salió negativo, se hizo la prueba en otro lugar y salió positivo. Es posible porque hay variaciones en los métodos y hay mucho más que no se conoce que lo que se conoce, aunque está cambiando rápidamente. Los hisopos nasofaringios son más precisos que los orales. También importa la manera de recolectar la muestra y cuán profundamente se ingresa el hisopo en la fosa nasal. Y depende de dónde se recolecta el virus, pero ninguna de las pruebas son perfectas. Todas se fueron desarrolladas bajo autorización de urgencia y a veces nuestras pruebas tienen errores y eso se llama negativos falsos o positivos. Un negativo falso es una prueba que indica de manera incorrecta que una condición está ausente y esto es algo conocido con el coronavirus. Hay una tasa de negativo falso de hasta 30%. No quiere decir que alguien recolectó la muestra de manera equivocada o que el laboratorio cometió un error. Y lo es más probable si la carga viral es más baja y es temprano en el desarrollo de la enfermedad y también baja después de 7 a 10 días de enfermedad. Así es que ahí está la ventana donde ayudan las pruebas de anticuerpos. Un positivo falso es lo contrario. Es cuando uno recibe un resultado positivo pero no tiene la enfermedad. Esto no ha sido gran problema, pero sí puedo decir que algunas pruebas podrían estar detectando un virus muerto y hay ciertas pruebas que no pueden diferenciar entre un virus activo y uno muerto. Así es que cuando las personas tienen pruebas positivas persistentes pero no tienen síntomas por muchas semanas después de una enfermedad aguda,
Una teoría es que podría representar el virus muerto. Quiero enfatizar eh, y todas son problemáticas. Fueron desarrolladas bajo autorización de uso de emergencia. Estamos aprendiendo mucho, pero hay mucho que aprender y no se trata de una prueba o la otra. Estamos aprendiendo que algunas funcionan muy bien, como la prueba de Abbott y el RCP es nuestra norma de oro, pero todavía hay mucha variación. Las pruebas RCP tempranas fueron problemáticas y eso fue parte de la demora nacional. Esperamos que los laboratorios privados desarrollen su propia. Las primeras que salieron no funcionaron y las de diagnóstico inmediato son menos sensitivas que las pruebas RCP. El diagnóstico RCP con el hisopo nasofaringeal y con uno oral es lo mejor que tenemos, aunque este tiene una tasa de negativo falso hasta de 30%. ¿Cómo le va a los Estados Unidos con las pruebas? Sé que esto ha estado en las noticias y estamos viendo escasez. Muchos han dicho, tuvimos 5 meses para preparar. ¿Qué pasó? Lo que ha pasado es que sí aumentamos las pruebas en un 80% en los últimos 2 meses, con un promedio nacional de 78,000 pruebas al día, pero en ese mismo periodo nuestros casos han incrementado en un 215%. También recuerden que la fabricación está siendo afectada por la pandemia global y muchos de los empleados que normalmente estarían fabricándolos están en cuarentena o enfermos. Así es que es un problema global. ¿Cómo nos va en nuestra comunidad? Primero quiero decirles dónde se pueden hacer la prueba. Hay 2 sitios patrocinados por el condado, uno en Petaluma y uno en Santa Rosa, que tienen un contrato con la compañía OptumServe, que en este momento han confirmado que estarán abiertos hasta finales de agosto o comienzos de septiembre. También van a agregar otro sitio en Santa Rosa en las próximas semanas. Creo que eso va a ser en el local Sinead. Aquí en la ciudad de Sonoma pudimos colaborar con el Centro de Salud, quienes han hecho más de 4,000 pruebas que han resultado en más de 100 pruebas positivas en un periodo de 6 semanas. Desafortunadamente, este sitio ha cerrado debido a la escasez de suministros y personal. Y como mencioné en el hospital, usamos nuestro personal quirúrgico para ayudar con las pruebas y a medida que hemos vuelto a las operaciones seminormales, estas personas han vuelto a sus trabajos regulares. Así es que hay escasez de personas calificadas para ayudar con las pruebas. Aquí en el hospital tenemos el sitio de acceso desde el automóvil abierto y ya no tenemos nuestra línea directa manejada por enfermeras y pruebas para pacientes preoperatorios. También estamos aceptando pedidos para posiciones de pacientes ambulatorios que reúnen los criterios del condado y como sabemos necesitamos más pruebas y estamos viendo cómo podemos aumentar las pruebas. Como mencioné, tenemos escasez a nivel nacional y parte de esa respuesta ha sido del condado y del estado y nos da una orden de prioridad para las personas que deben hacerse la prueba. Esta dispositiva nos indica quién debemos priorizar. Ahora tenemos que priorizar a las personas sintomáticas y gravemente enfermas, las personas hospitalizadas, también personal médico, incluyendo rescatistas con contacto directo con pacientes, otros rescatistas, las personas que viven o trabajan en centros de atención de largo plazo como centros de enfermería especializada, las personas desamparadas, encarceladas o las que trabajan en una cárcel o prisión y las personas identificadas como
como contactos de personas confirmadas por laboratorio con COVID-19. Nos encantaría poder hacerle la prueba a todos, pero esto es lo que nos han indicado los expertos de salud pública como las prioridades debido a la escasez de suministros. Lo que estamos haciendo en el hospital, como dije, es que continuamos las pruebas con acceso desde el automóvil, también por medio de una orden automática para pacientes preoperatorios o si reúne los criterios mencionados. También lo estamos usando para los criterios para los empleados, para las personas que llegan al departamento de urgencia con signos o síntomas, claro que les haremos la prueba. Estamos haciendo la prueba a todos los pacientes ingresados al hospital para su protección y la de nuestro personal y para minimizar el sobreuso del equipo de protección personal. Nuestras pruebas se envían al laboratorio de UCSF y tenemos resultado entre 24 y 48 horas. ¿Cómo se ven nuestras pruebas en el futuro? Me complace decir que hemos pedido y esperamos la llegada de una máquina que nos permitirá hacer las pruebas RCP en el hospital. Y esperamos que llegue el equipo a mediados de agosto para que empiece a funcionar a finales de agosto. Esto nos permitirá tener resultados en 2 a 3 horas, lo cual realmente cambiará la manera en que hacemos las cosas localmente. Tenemos una máquina de diagnóstico inmediato de Abbott, pero no tenemos los suministros y la tenemos para hacer pruebas para la gripe. Pero ya que somos un hospital pequeño, no estamos en la lista de prioridad para los suministros necesarios. Creo que si podríamos adquirirlo, tendríamos cierto uso para él. También hemos invertido en otra prueba de anticuerpos, pero no tenemos los suministros en este momento y estamos finalizando los procesos sobre su uso. Es un análisis IgG que tiene una sensibilidad y especificidad del 99% y planeamos usarlo para ayudar con el diagnóstico cuando está en duda por las personas que tienen síntomas pero pruebas negativas RCP. Es un poco más de las pruebas. ¿A quién deberíamos hacerle la prueba? Si tuve contacto con una persona contagiada, ¿cómo puedo saber si fue un contacto de alto riesgo? Hay ciertos principios que hemos utilizado para desarrollar nuestras normas para determinar a quién se le debería hacer la prueba y para calificar el nivel de riesgo. Los principios que me gusta tener en mente incluyen la distancia. Mientras mayor distancia, mejor. La regla de 6 pies viene del promedio de donde pueden caer las gotitas respiratorias. Es solo un promedio porque unas personas van a rociarlas a mayor distancia que otras. Así es que mientras mayor distancia, mejor. Y mientras más breve el contacto, mejor. Se ha vuelto la regla de 15 minutos. La mayoría de los contagios ocurren con interacciones que duran más de 15 minutos. Y otro indicador es la mala ventilación que conlleva un riesgo elevado. Por eso es más seguro afuera, aunque no quiere decir que uno no se puede contagiar afuera. Lo último es de lo que se trata la tabla, las mascarillas. Lo que podemos ver aquí es que si ni la persona infectada ni la persona expuesta usan mascarillas, esta es una situación de mayor riesgo. Si uno de los dos lleva máscara, es un riesgo mediano. Y si ambos usan máscara, además de protección de los ojos, este se considera un encuentro de muy bajo riesgo. Y esto lo hemos confirmado porque hemos atendido a muchos pacientes enfermos sin que nuestros empleados se hayan infectado.
Vamos a hablar bastante de lo que usted puede hacer, pero antes de eso quiero hablar de lo que no deberíamos hacer, porque creo que es un aspecto importante de saber lo que sí podemos hacer. Creo que todos saben que las fotos en el lado izquierdo de la pantalla con aglomeraciones grandes no son una buena idea. Hay demasiadas personas, no se puede mantener la distancia y puede haber mala ventilación y quién sabe si todos llevan máscara. Al lado derecho de la pantalla se pueden ver reuniones más pequeñas y más estamos viendo que la evidencia del rastreo nos está demostrando que las reuniones pequeñas y medianas como estas están contribuyendo al aumento de casos. Uno cree que ya es mi familia, han estado en cuarentena, debe estar bien, pero desafortunadamente estamos viendo un aumento de casos comunitarios con estas reuniones. Sí, son más seguras afuera que adentro, pero si no se mantiene la distancia y no se usa la mascarilla, estamos viendo la propagación. Ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué tendría máscaras en esta pantalla como ejemplo de algo que no se debe hacer? Lo importante es ver que estas máscaras tienen esta válvula blanca que son de una sola vía que fueron desarrolladas para el trabajo de construcción y la exposición laboral y no para una pandemia. La manera en que funcionan es que protegen al usuario de ciertas partículas que depende si es mascarilla N95 o de tela, pero lo que tienen en común es que le permiten al usuario exhalar, lo cual se disemina. Así es que no protege a las personas a su alrededor porque está exhalando como si no tuviera máscara. Si tiene COVID, la está diseminando. Y creo que es muy importante porque les ha dado a muchas personas un sentido falso de seguridad y estas máscaras son peligrosas y pueden propagar la enfermedad. Las máscaras, algunas personas no las quieren usar, otras creen que no las necesitan. Repasemos los mitos. No necesito porque estoy afuera. No es cierto. Sí, es cierto que la luz solar mata el coronavirus, sino que esto no aplica a lo que está saliendo de la nariz y de la boca, que es la manera que se transmite. Así es que aún necesita máscara si está afuera. Solo debo usarla si tengo síntomas, pues desafortunadamente eso nos dijeron al comienzo de la pandemia, pero desde entonces hemos aprendido que no es el caso. La única manera de controlar la pandemia es al usar la máscara, ya que creemos que la mitad de la transmisión ocurre con personas asintomáticas o presintomáticas y las máscaras pueden marcar una enorme diferencia. Hay otros que dicen, y incluye un representante del Congreso, que se enferman debido a la máscara. Esto es muy improbable y no hay evidencia para apoyarlo. Sin embargo, se debe manejar las máscaras con atención y tratarlas como cualquier otra superficie. Lavarse las manos, tratar de tocar solo las correas de las orejas y no el frente, doblarlo y guardarlo en un lugar seguro y lavarlo diariamente. No hay evidencia que usar una máscara aumenta la transmisión. Hay otras personas que dicen que no pueden usarla porque sienten que no pueden respirar. Yo les voy a decir, soy cirujana y eso quiere decir que si no estoy en mi oficina, siempre tengo puesta mi máscara. Es parte de mi trabajo. Tenemos una larga historia de cirujanos y otro personal médico que usa máscara y ninguno tiene dificultad para respirar. Claro, son incómodos y calientes y lo primero que queremos hacer al salir del quirófano es quitarnos la máscara, pero no interfieren con la respiración. Hemos realizado estudios con oxímetro de pulso para medir la concentración de oxígeno en la sangre y no se reduce al usar la máscara. Aún para las personas que tienen problemas respiratorios, es seguro usarlo en casi todas las situaciones. El oxígeno entra y el dióxido de carbono sale.
El otro mito es, si no tengo mascarilla N95, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para mucho. Estas máscaras funcionan, excepto en situaciones extremas que se encuentran en el campo médico. La forma predominante de transmisión del coronavirus son las gotitas respiratorias. Ha habido mucha controversia acerca de la transmisión aérea versus las gotitas, pero yo creo que la transmisión principal es a través de las gotitas respiratorias, que son las secreciones que salen de la nariz y de la boca. Las gotitas de transmisión aérea son aún más pequeñas y hay ciertos procedimientos en que se puede transmitir el COVID, por ejemplo, con procedimientos médicos. Si estamos intubando a una persona, esto propulsa las partículas del virus por todo el cuarto. Así es que estas son circunstancias extremas y en esos casos usamos protección adicional como protectores faciales, máscaras N95, batas, guantes, todo lo que sea necesario. Un ejemplo clásico de la enfermedad transmitida por vía aérea es la tuberculosis y sabemos que si uno no tiene mascarilla N95, la tasa de transmisión es mucho mayor. También hay dudas acerca de cuánto tiempo permanece el virus en las superficies y sabemos que necesitamos ventilación adicional y por eso usamos cuartos de presión negativa, demoramos la limpieza y las personas que limpian tienen protección adicional. ¿Qué podemos hacer todos nosotros? Si no lo he dicho suficiente, pónganse la máscara. Y recuerden, la idea es que yo le protejo a usted y usted me protege a mí. Y es muy importante cubrirse la nariz y la boca, porque la nariz es donde está la carga viral más elevada. Así es que solo taparse la boca y no la nariz no ayuda para nada. También les advierto de no usar las máscaras de válvula de una vía y siempre llevar una máscara limpia adicional para que puedan ofrecérsela a una persona que no lleva máscara. Y si están en una situación donde no se siente seguro, aléjese de la situación. Tengo que seguir diciéndolo, lávese las manos durante por lo menos 20 segundos. El lavado de manos es mejor que el desinfectante y este es un virus, no necesita jabón antibacteriano. El agua y el jabón y la fricción y hacerlo durante por lo menos 20 segundos es lo mejor que puede hacer. Si no se las puede lavar, es cuando recomendamos un desinfectante de manos que tenga por lo menos 60% de alcohol, que es efectivo contra el coronavirus. Y además, mantenga la distancia, permita la ventilación y deje espacio entre usted y los demás cuando sea posible y quédese afuera. ¿Todavía no está convencido de la máscara? Voy a intentarlo una vez más. Al principio, sí es cierto que solo recomendamos para las personas sintomáticas, pero ahora sabemos que las personas asintomáticas y presintomáticas, o sea, unos días cuando se enferma pero no se siente muy mal, puede estar contagioso y propagar el virus al hablar, respirar, estornudar y las máscaras ayudan. Esto lo podemos ver a nivel de las poblaciones. Tenemos suficientes datos de otros países donde el uso de máscaras es la norma, donde tienen una tasa de mortalidad mucho menor. ¿Y por qué es importante la tasa de mortalidad? Porque sabemos que hay variaciones en los resultados de pruebas que pueden resultar en variaciones en las tasas de casos, pero la tasa de mortalidad es mucho más confiable en cuanto a la severidad de la pandemia y las máscaras reducen la tasa de mortalidad. Evidencia adicional, había un salón de belleza en Missouri donde reabrieron temprano y habían dos estilistas que después se enteraron que tenían COVID, pero ya habían atendido a 140 clientes. Tanto ellas como los clientes tenían puestas sus máscaras y nadie se enfermó. Las máscaras sí funcionan aún con contacto cercano. Ha habido otros estudios que ahora estiman que si el 80% de la población usaría máscaras, ni 100% sería más efectivo que un cierre estricto.
Así es que si todos usaríamos máscaras, podríamos permanecer abiertos. Se cree que podríamos controlar este virus en todo el país en 4 a 8 semanas si el 80% de la población usaría máscaras. Otra pregunta que escucho frecuentemente es, quiero viajar o necesito viajar. ¿Cómo lo puedo hacer de manera segura? Todos sabemos que no se recomiendan los viajes, especialmente los no esenciales, y eso no va a cambiar, porque sabemos que aunque podríamos encontrar maneras de hacerlo más seguro, nadie puede garantizarlo. Los únicos lugares seguros son en la casa sin que nadie esté entrando y saliendo, y es muy difícil continuar con esto durante meses. ¿Cuál sería el consejo? Bueno, recientemente leí un buen artículo de la revista National Geographic y les voy a resumir los puntos principales. Si va a viajar, es más seguro manejar que viajar en avión. ¿Son inseguros los aviones? No puedo comentar de sus sistemas de ventilación, pero son bastante avanzados y los aviones mismos pueden ser bastante seguros. El problema es el viaje de ida y vuelta, el tiempo en el aeropuerto, con el contacto con personas que tal vez no estén usando máscaras. Entonces, viajar en automóvil es más seguro y no viajar con miembros de otros hogares porque se están exponiendo, porque están en un ambiente cerrado con mala ventilación. Si va a viajar en automóvil, asegúrese de lavarse las manos en cada lugar donde se detenga. Hablemos del riesgo de salir a comer. Yo les aconsejaría, si quieren minimizar el riesgo, preparen su propia comida y solo compren comida para llevar. No es tan seguro comer fuera. Recuerden, cuando estamos comiendo, nos estamos quitando las máscaras, así es que nos estamos exponiendo los unos a los otros. ¿Cuál es el lugar más seguro para quedarse? Es difícil conversar de esto con los parientes, pero sería más seguro quedarse en un hotel con criterios estrictos de limpieza y minimizar el contacto que quedarse con los amigos o parientes y compartir baños, cuartos y cocinas. Estamos viendo mucha transmisión dentro de los hogares que no vemos en los hoteles. Mantener los hogares separados es la mejor manera de hacerlo. Cuando se visita con miembros que no sean de su propio hogar, mantenga la visita breve, afuera y con las máscaras puestas. ¿Qué veo para el futuro? Bueno, yo creo que COVID-19 va a estar con nosotros hasta que tengamos una vacuna y mejores terapias. Creo que vamos a necesitar ambas. Estamos viendo resultados prometedores usando plasma de convalecientes. Estamos viendo resultados con Remdesivir, la terapia antiviral, y cierto éxito para los casos severos con dexametasona, un esteroide. Mi pronóstico es que no lo vamos a controlar bien hasta dentro de un año, pero espero que tengamos una vacuna antes, pero eso tomará tiempo para implementar. Vamos a cerrar el hospital, pues espero que no, pero hay ciertas situaciones en que tendríamos que retroceder. Así es que nuestro plan es seguir operando todos los servicios con precauciones extensivas, las cuales cambiamos y actualizamos según sea necesario, o si hubiera escasez de personal, camas o equipo de protección personal. Por supuesto, si el gobierno nos ordena a cerrar, tendríamos que cumplirlo, pero quiero asegurarles que todos estamos trabajando para evitarlo y asegurar que la atención sanitaria esté abierta, accesible y segura para todos. Por último, quiero darles las gracias y agradecerles por tomarse el tiempo para mantenerse informados y usar sus máscaras. Y ahora le voy a ceder la palabra a Celia y mis colegas para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, doctora Sabrina, y a todos los que han participado en la presentación de COVID-19 para la comunidad, presentado por Sonoma Valley Hospital y Vintage House. Sabrina, tenemos un par de preguntas y me alegra que Mark también está aquí. Una de las preguntas se refiere a las pruebas y la persona quiere saber si uno ha estado viajando y, digamos, no tiene síntomas y regresa, digamos, de México, ¿se le puede hacer la prueba a solicitud?
En este momento, esto no cae dentro de las normas del estado o del condado y la única manera de hacerse la prueba sería si tiene síntomas, especialmente síntomas severos que lo podrían hospitalizar o si ha tenido contacto con un caso confirmado por laboratorio durante el viaje. El viaje solo no está incluido en la lista de prioridad del estado o del condado. Gracias, Sabrina. Otra pregunta acerca del artículo que apareció en el Associated Press esta mañana acerca de las gotitas respiratorias que pueden permanecer en el aire en un ambiente cerrado de 8 a 14 minutos. La persona dice que todo lo que ha leído indica que estas gotitas pueden quedarse en el aire hasta 3 o 4 horas. Sabrina, ¿cuál es tu opinión? Yo diría que aquí en el hospital no somos científicos de laboratorio, pero yo diría es que no sabemos el número exacto, pero la pregunta es cómo lidiamos con eso y eso es con precauciones adicionales como limpieza, ventilación, cuartos de presión negativa para pacientes en caso necesario y usar máscaras si el virus podría estar en el aire. Otro miembro de la comunidad quiere saber si tenemos suficiente equipo de protección a la mano y cómo pueden ayudar en caso de no tenerlo. Actualmente sí tenemos suficiente suministro para proteger a nuestro personal y pacientes y lo monitoreamos diariamente en diferentes tableros. Aún no podemos obtener nuevas mascarillas N95 y estamos en un proceso de reutilización con el Estado para desinfectarlas y reutilizarlas. Tenemos protocolos para la reutilización de todo nuestro equipo de protección en el hospital que están en cumplimiento con las normas de los CDC. Si alguien tiene equipo de protección personal nuevo que quisiera donar, puede dejarlo en el hospital, pero cuídense a ustedes mismos. Estamos colaborando con el Estado y el condado y solicitando equipo diariamente de protección para el personal, pero en este momento tenemos suministros adecuados. Otra pregunta acerca de la distancia. ¿Es necesario estar aparte? ¿Se puede estar 10 pies a distancia sin máscara? Yo diría que nadie usaría la palabra seguro, pero es más seguro que estar a 3 pies de distancia. Gracias. Tengo otra pregunta. Sabrina, ¿qué es lo que previene que el condado de Sonoma ordene su propio cierre? No estoy segura a lo que se refiere con eso, pero eso se determina a nivel del estado. El gobernador está monitoreando muchos de los parámetros que les enseñé, como la tasa de casos positivos, la disponibilidad de camas de cuidados intensivos, el número de pruebas, y en base a nuestros resultados, ellos determinan si seguimos o no en la lista de monitoreo. Y cuando estemos en esa lista, estamos sujetos a los cierres estatales, como hemos visto recientemente. Si tuviéramos problemas mayores, seguiríamos las normas del estado, pero podría ser un enfoque combinado. Muy bien, tengo una pregunta que llegó antes de la presentación. Tal vez es más para Mark y Don. Anticipa un incremento de casos y tiene el hospital los recursos y el personal necesario. Creo que es una pregunta muy buena. Hemos estado preparándonos para este incremento desde comienzos de marzo y por lo tanto implementamos nuestros protocolos para el incremento y hemos ampliado nuestras camas para pacientes de 24 a 59 y es porque habíamos anticipado un incremento de pacientes que no se llevó a cabo, por lo menos no en abril y mayo. Como hemos visto, si tuvimos un pico en junio, no diría que fue un incremento.
Como se ha hablado en toda esta pandemia, la gran preocupación es lo que va a pasar este otoño. Si este pico se va a convertir en un incremento, si la gripe va a volver y si vamos a estar abrumados. Creo que no sabemos, esperamos que no, pero creo que lo mejor que podemos pedirle a la comunidad, como lo ha indicado Sabrina, es usar la máscara y mantener la distancia física. Es lo que todos podemos hacer para reducir este incremento. Si sí viene, creo que estamos lo más preparados posibles, pero habrán desafíos, no hay duda. Pero somos parte de un sistema más grande de la coalición de atención sanitaria en el condado de Sonoma y colaboramos con los otros 5 hospitales de atención aguda en el condado y compartimos recursos. Así es que estamos lo más preparados posibles. ¿Va a venir? Bueno, es como predecir el terremoto, ¿no? Sería una buena metáfora. Esperamos que no venga, pero es posible. Y creo que estamos lo más listos posibles. Mark, gracias por esa respuesta. Tengo otra pregunta que alguien acaba de leer en el Sonoma Tribune, que un laboratorio local está cobrando $125 por un resultado en 48 horas y que los resultados declaran que son aprobados para viajar. Sabrina, ¿podrías decirnos un poco más acerca de este tipo de pruebas? Es la primera vez que escucho la frase aprobado para viajes. Solo sé que lugares como Hawái están pidiendo pruebas, pero no conozco estas normas específicas. Yo le animaría a averiguar qué tipo de prueba es, si es prueba de RCP, cómo se está recolectando la muestra y la norma de oro sería la muestra nasofaringeal. También podría preguntar acerca de la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad, la cual debería ser de por lo menos 70%. Gracias, Sabrina. Tengo otra pregunta acerca de la eficacia. ¿Es cierto que el hisopo nasal solo tiene 30 a 50% de efectividad y si los hisopos repetidos proveen un diagnóstico más preciso? Pues exactamente es lo que estaba hablando. La tasa de falso negativo es hasta 30%, lo cual quiere decir que el 30% de las veces podría uno tener un resultado negativo aunque tenga la enfermedad y eso es en general. Las muestras nasofaringeales son más precisas que las muestras orales, pero necesita hacerse en lo más profundo de la nariz. En cuanto a repetir las pruebas, nuestro consejo es si tiene síntomas y su prueba dio negativo, hable con su médico para determinar con ellos si debe repetir su prueba y siga aislándose si hay alguna preocupación acerca de lo que es su enfermedad. No importa si lo que diga la prueba, lo mejor que puede hacer es usar su máscara y proteger a las personas a su alrededor al aislarse o ponerse en cuarentena. Si volviéramos a la situación inicial donde no teníamos escasez severa de pruebas, así es como lidiamos con la situación. Y aún ahora, si hay cualquier duda, lo más seguro es aislarse y usar la máscara. Gracias, Sabrina. Tengo otra pregunta un poco más amplia y es esta. ¿Podríamos tener una orden estatal en el condado para el uso de máscaras o multa si las personas no usan máscara que tapa la nariz y la boca? Aparentemente el condado de Marin tiene una orden y está funcionando muy bien. No sé si podrían comentar Mark o Sabrina o Don. Voy a comenzar al decir que si las cosas no mejoran, seguramente lo tendremos. Creo que hay una demanda muy grande y sé que es difícil entender, pero los departamentos de salud pública a nivel del condado y las autoridades del estado son los que tienen la habilidad para emitir esta orden. Sonoma Valley Hospital es un hospital del distrito que no está fundado por el condado y desafortunadamente no tenemos más influencia que cada uno de ustedes, así es que hagan escuchar su voz si es lo que piensa que se necesita. Gracias por la pregunta.
pregunta y por la respuesta, Mark, Mark y Sabrina. Tengo un par más. Sé que se nos está acabando el tiempo. La gente dice que más personas están falleciendo debido a otras enfermedades y que el temor del coronavirus está exagerado. ¿Qué piensa? No creo que el temor al coronavirus está exagerado. Estamos viendo evidencia de tasas de mortalidad excesivas en todo el mundo, lo cual significa que cuando comparamos con años pasados y agregamos los números de fallecimientos conocidos del coronavirus, todavía hay un exceso inexplicable de muertes de lo que se esperaría y no sabemos si eso representa COVID no diagnosticado o a las personas que están falleciendo de sus enfermedades crónicas porque no están recibiendo atención médica. Yo les animaría a todos a buscar atención médica y no tenerle miedo a obtener el cuidado rutinario si la necesitan durante la pandemia. Yo diría que personalmente tenemos protocolos y yo me siento más segura en el hospital que cuando voy de compras para la comida. Don, ¿quieres agregar algo? Yo agregaría que desde mi perspectiva, en toda mi vida, y ya no soy joven, no recuerdo haber visto que la gripe fuera un problema en julio y en agosto y seguimos viendo resultados positivos todos los días. Solo con esto, ¿cómo podríamos minimizar el coronavirus? Muy bien. Acabo de recibir una respuesta de la oficial de información pública, Sarah Tracy, de la ciudad de Sonoma, acerca de la posibilidad de una ordenanza del uso de máscaras y me dice que los supervisores del condado van a considerar una ordenanza de cumplimiento en su próxima reunión el 6 de agosto. Así es que si algo que le preocupa, podría asistir por Zoom a esa reunión el 6 de agosto. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta y es una combinación de preguntas de varias personas. Lo que están pidiendo es que si el hospital puede reportar semanalmente los resultados de las pruebas en la comunidad, que incluya el número de casos totales positivos y negativos y las muertes, y se podría saber dentro dónde se localizan en la comunidad o en el estado. No sé si Don, Mark o Sabrina quisieran comentar. Bueno, veo un poco de problema de confidencialidad. No creo que podemos identificar la ubicación de estas personas dentro del condado o los límites de la ciudad o dentro de nuestro distrito. Si publicamos un reporte diario, el número de casos que tenemos o de casos sospechados, y lo hacemos a nivel del condado, del estado y del gobierno federal. Y esta información está accesible al público a través del tablero de COVID-19 del condado. Yo votaría que lo dejaríamos así. Quiero agregar una cosa en cuanto a la confidencialidad. Hacemos lo posible para equilibrar el reporte público con la transparencia y la confidencialidad de cada persona. El mejor lugar para buscar información es la página web de socoemergency.org. También el periódico SF Chronicle y John Hopkins son muy buenos. Y cuidado con la interpretación de las ubicaciones exactas. Recuerden que somos una sociedad muy móvil. Se nos designa como Condado del Este y la designación está basada en donde vive y no donde trabaja, donde compra su comida o gasolina y no necesariamente afecta sus exposiciones. Gracias. Quiero decir que si va a la página web socoemergency.org, va a ver en los datos
que se reporta que el Valle de Sonoma se considera la región del condado este y sí proveen datos regulares que enseñan los casos positivos y negativos, así como los incrementos y las reducciones y las muertes. Así es que esa información está disponible ahora en cuanto al lado este del condado, que es Sonoma, las áreas no incorporadas aquí en el valle junto con Glen Ellen y Kenwood. La última lectura que vi, que fue el 27 de julio, de los casos positivos reportados en esta región, que es el condado este, representó el 8% de los casos totales. Creo que vamos a terminar ahora. Si tiene una pregunta que no se ha contestado, me la puede enviar directamente a community@sonomavalleyhospital.org y voy a asegurarme que se conteste de manera oportuna. Le agradezco a todos por su atención y tiempo. Sabrina, Mark, gracias, Don, gracias por estar presentes. Gracias al equipo Fe, Vivian, Peter y a Julie, nuestra intérprete. Mucho agradecimiento y gracias a todos.